¿Estuvieron con el material? ¿Más o menos? Profe, buenas Sí. tardes. Buenas. Perdón. ¿Alguien tiene prendida? Por favor, muteen sus micrófonos. ¿Alguien tiene prendida el micrófono tiene abierto? Ahora sí, Sonia. No sé quién me iba a hablar, Sonia. Sí, profe. En el grupo había surgido una idea, no sé si yo entendí mal, es que, por ejemplo, en el programa, al final tiene la bibliografía. ¿Es así, no es cierto? Sí. Correcto. Dice, sí. Y, por ejemplo, bibliografía, Quiroga Lavie, dice en el primer punto. Sí. Ese es para el primer punto por ejemplo, en este caso sería el primer punto de Derecho Constitucional, Ciencia Constitucional, o es el libro... Es para toda la unidad. Claro, o sea, entendí yo, o sea, que es el libro que nosotros quieramos usar para toda la unidad. No. ¿Sería una serie de bibliografía? No. El programa identifica una bibliografía general al final del programa donde están todos los autores que utilizamos para estudiar toda la materia. ¿Sí? Sí. Después, una vez terminada cada unidad, ustedes van a encontrar con una bibliografía específica, que es la que particularmente utilizamos para esa unidad. ¿Sí? Pero no significa que ustedes puedan elegir de esos autores, sino que tienen que estudiar de todos esos autores, porque hay temas que van a estar en algunos autores y hay otros temas que no van a estar en algunos autores. Es por eso que están identificados de esa manera. ¿Sí? O sea que para la unidad 1 hay que utilizar Quiroga Lavie, Carl Lowenstein, Quintana Linares, Hermann Heller, Elisa Carrió. Correcto. Ajá. Todos esos. Ajá. Bueno. Yo tengo una pregunta respecto a la que tocaron ese tema. Sí. Yo no sé si en el grupo están muy ansiosos con el trabajo práctico, que todavía no se terminó la unidad 1, pero bueno. No la dimos todavía, diría yo. Exacto, pero bueno, ya que sacaron el tema ansiosamente, porque parece que es la última clase que vamos a tener. Entonces, como estábamos hablando de la unidad 1, y después para ese trabajo vamos a leer lo que dice, que mandaron el Word. Para hacer ese trabajo hay que leer esa bibliografía, pero todavía no, o sea, falta todavía para que hagamos ese trabajo. Todavía no dimos la unidad, o sea, la idea de que ustedes, digamos, hagan ese trabajo una vez que hayamos dado la unidad. Si no, claro, sería... Si no esa duda quería sacar porque parece que muchos compañeros piensan que ese trabajo no sé, hay que entregarlo la semana que viene o... Sí. No, ese como trabajo... que marean mucho con tanta información. Sí, tipo, se pierde información incorrecta. Yo no digo nada, solamente leo, pero hoy no había que entregar ningún trabajo, para hoy no había que hacer ningún trabajo. ¿Sí? Todavía no dimos la unidad 1, con lo cual, ¿qué es lo que ustedes van a hacer un trabajo si todavía no dieron el tema? Primero tenemos que dar los temas y al final ustedes van a hacer el trabajo, que es un compendio de todo lo que dimos en la unidad 1. ¿Se entiende? Aquel que se quiera adelantar a hacer la unidad 1 sin haber dado la unidad 1, nada, es de balde que esté en clases, digamos, ¿sí? Quédese en su casa, complete los trabajos, le aseguro que no aprueba la materia completando los trabajos, tiene que aprobar los exámenes, con lo cual lo del trabajo es algo que les sirve más a ustedes que a mí. Está claro, inclusive creo que manifesté que no voy a poder corregir todos. Con lo cual el trabajo les sirve para que ustedes hayan hecho un compendio de la unidad y tengan los temas identificados de dónde estudiar. O sea, cuando tengan que estudiar la unidad 1 van a saber de dónde estudiar o van a tener ya hecho un resumen. En fin, para eso son los trabajos, ¿sí? Por eso son planificaciones. No tienen nota. En principio no tienen nota, obviamente que tienen nota conceptual. No es lo mismo aquel que haga y que participe que aquel no haga y no participe, por supuesto que es así. Pero digamos, no tiene una nota como el examen. ¿Sí? De hecho, hay mucha gente que no ha hecho ni un trabajo alguna vez y sacó una buena nota en el examen. Obviamente que después esa buena nota del examen se promedia con la nota conceptual. ¿Sí? Pero digo, la nota de aprobación no es con los trabajos, o sea que no desesperen en hacer esos trabajos, hay que hacerlos, sí, correcto,
hay que presentarlos en tiempo, sí, correcto, pero no desesperen el primer día porque hay gente que enloqueció el fin de semana queriendo terminar el trabajo, cuando yo no estoy pidiendo ningún trabajo para hoy. Es más, no di la unidad 1 todavía. O sea, ustedes se han adelantado a hacer un trabajo sobre una unidad que no vieron todavía. Y si hicieron mal el trabajo, porque yo hoy podría decirle algo totalmente diferente a lo que ustedes escribieron. ¿Me explico? Ese trabajo es para reforzar lo que nosotros damos en clase. Es para compensar por ahí alguna parte que no hayamos dado y tener completa la unidad. Nada más que para eso. ¿Está claro? Entonces, ¿cuándo hay que entregar los trabajos? Cuando vayamos a arrancar la unidad siguiente. Con lo cual, la unidad siguiente no íbamos a arrancar hoy si apenas dimos el concepto de derecho constitucional. O sea, el trabajo no era para hoy. Probablemente el jueves tampoco arranquemos la unidad 2. ¿Sí? Con lo cual el trabajo no es ni siquiera para esta semana, es para el martes de la semana que viene. ¿Está claro? Bueno, ¿cómo les va con ese grupo que conformaron paralelo de estudio? ¿Funciona o no funciona? ¿Cómo están trabajando? Arrancamos bien y después se quedaron el fin de semana Sí. replaneando. Complicado el fin de semana. Bueno, nada, todos los mecanismos que ustedes utilicen para estudiar, yo no tengo ninguna objeción. Que les sirva nomás, digamos, no pierdan tiempo, es lo único. Hoy sí tenemos que empezar a dar la unidad 1, tenemos que continuar la unidad 1, que tiene que ver con terminar esa definición del concepto de derecho constitucional, hablar de ciencia constitucional, hablar de teoría constitucional y seguramente también llegaremos a hablar un poco de clasificación de las constituciones. Luego les voy a dejar 2 trabajos, o sea, ahora sí van a empezar, no trabajos, digo trabajos por material, sí, de positivismo, de constitucionalismo y de una serie de trabajos más acerca de la Constitución, que bueno, tienen que leerlo claramente para el día jueves. ¿Estamos? Bueno, habíamos dicho que el concepto de derecho constitucional, según Quiroga Lavie, era un conjunto de normas jurídicas de competencia suprema elaboradas racionalmente por el constituyente. Habíamos dicho que era un conjunto de normas porque, bueno, no son normas separadas, no son normas aisladas, sino que son normas que forman un tipo, un conjunto, que están inescindibles y que sin la relación que existe entre ellas no estaría conformada una constitución. ¿Y dónde lo vemos de alguna manera plasmada esa relación que existe dentro de ese conjunto de normas constitucionales? Por ejemplo, o uno de los ejemplos podría ser la relación que vincula el artículo 14 con el artículo 28 de nuestra Constitución. ¿Alguien puede leer el artículo 14 de nuestra Constitución? O sea, de esta manera, digamos, lo que les quiero remarcar es cómo funcionan esos 129 artículos que no son normas aisladas, sino que están relacionadas y que traccionan en forma conjunta. ¿Está claro? Entonces, ¿alguien puede leer el artículo 14? ¿Leo, doctor? Sí. Bueno, artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar... Perdón, ¿puedes volver a repetir esa primera parte? Porque ahí, digamos, está la parte que nos va a interesar Bueno, ahora. Por todos favor. los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea, todos gozan de los derechos de los siguientes derechos, o sea, los enumerados en el artículo 14, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea, que está hablando de que la validez que van a tener esos derechos plasmados en el artículo 14, que después más adelante vamos a ver que están relacionados con el constitucionalismo clásico. En verdad lo que regula el artículo 14 son los derechos civiles. Tienen de alguna manera o exigen de alguna manera una reglamentación. Y la pregunta es, ¿quién va a realizar esa reglamentación? ¿Cómo se van a reglamentar esas normas constitucionales? Por ejemplo, porque este es solo un ejemplo, las del artículo 14. ¿Qué les parece a ustedes? por las leyes que Congreso. Ajá. El artículo 14 dice claramente que por las leyes que reglamenten su ejercicio. Sí. ¿Ah? ¿Y cuáles van a ser las leyes que van a reglamentar el ejercicio
de los artículos de la Constitución. A ver si no se entiende. Estamos hablando de los 129 artículos de la Constitución, ¿sí? Y que uno de esos artículos dice que todos los derechos enumerados tienen validez conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea que, digamos, por debajo de ese artículo de la Constitución tendría que haber o deberían existir, de hecho lo existen, leyes que reglamenten el ejercicio de esos derechos constitucionales. Podés leer ahora sí los derechos, Bueno, por ejemplo, los derechos de lo que habla el artículo 14. sí, cómo no. Derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Bueno, nos vamos a encontrar con derechos que a todos ustedes les generarán una naturalidad, ¿sí? Pues son derechos que practicamos todo el tiempo, que ejercemos todo el tiempo, y que fueron, bueno, en algún momento fueron incorporados a nuestra Constitución con el constitucionalismo clásico, ya vamos a ver más adelante. Ahora lo que está diciendo el artículo 14 es que esos derechos solamente deben ser reglamentados por leyes, ¿sí? Y claramente, ¿quién dicta leyes en nuestro país? El Congreso, ¿Cómo? a nivel El nacional, Ejecutivo. el Poder Congreso legislativo. Nacional, la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados y Senadores, y a nivel Los provincial, cuerpos legislativos y se sanciona por el Poder Ejecutivo. a nivel El provincial, órgano legislativo. El órgano por autonomía que se encarga de sancionar leyes en nuestro Poder país legislativo. es claramente el Poder Legislativo, ¿sí? O sea, el Congreso de la Nación. Esa es la función principal. El Congreso vamos a ver, o van a ver seguramente en Constitucional 2, en Derecho Constitucional de los Poderes, o del Poder, no sé cómo se llama bien, que el Congreso tiene una serie de funciones, pero dentro de su función principal está aquella que tiene que ver con la de sancionar leyes, ¿sí? Dictar leyes. Entonces, el instrumento legal por el cual el Congreso emite o ordena es a través de una ley, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le hablen de una ley, automáticamente tienen que identificar con el Congreso. Las leyes salen únicamente del Congreso de la Nación. Bien, ese Congreso después van a ver ustedes cómo está conformado, que tiene una cámara baja, una cámara alta, existe un proceso de formación y sanción de leyes, con lo cual tiene que haber ciertas mayorías, tiene que haber cierto quórum para la aprobación, y que a lo último, para la mayoría de las, para la mayoría de las leyes que se sancionan, tiene que estar promulgado por el Poder Ejecutivo, que también tiene una facultad de vetar los proyectos de ley, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en el procedimiento de sanción de leyes también interviene el Poder Ejecutivo en la parte de promulgación. Ahora bien, esa Cámara Baja del Congreso de la Nación está formada ¿por quiénes? Los diputados. por diputados. Cámara Baja por diputados. La Cámara Ok. Alta por senadores. Ok. ¿Y a quiénes representan los diputados? A los ciudadanos, a los habitantes. A los habitantes de las provincias. Las provincias. No, A la nación. no. A los habitantes, los diputados y los senadores a las provincias. A los Los habitantes de diputados, cada los ciudadanos. provincia. Depende si es diputado nacional o diputado provincial. Siempre cuando hablamos de derecho constitucional, o sea, cuando nosotros estemos en esta materia, vamos a estar siendo siempre de referencia a los organismos y órganos federales, ¿sí? Cuando ustedes vean derecho público, provincial y municipal, que es la materia que sigue a la segunda etapa de constitucional, sí van a hablar de orden jurídico provincial. Acá en constitucional, tengan en cuenta que siempre hablamos de órganos federales. Con lo cual, la Cámara Baja del Congreso está conformada por diputados y esos diputados representan al pueblo de la nación. ¿Alguien sabe cuántos diputados por cada provincia? No tienen,
no, tienen que ver con la cantidad de ciudadanos, ¿no? De cada Depende provincia. de la población. Que tiene que ver con la cantidad de habitantes. Ay, ¿por qué no levantan la mano, por favor? Porque se mezclan entre todo y no se entiende nada. Bueno, son casos para violar, levanten la mano, por favor. Bueno, ahora nadie levanta la mano, pero sin duda que la cantidad de diputados tiene directamente proporcional a la cantidad de habitantes de cada provincia. Con lo cual, digamos, ese número de diputados es variable, depende de la cantidad de habitantes que tenga cada provincia y que inclusive puede ir variando con el transcurso del tiempo. A más aumento de población, mayor aumento de representación y la posibilidad de incluir algún candidato más a diputado dentro de los representantes de cada provincia. ¿Cuál es el sistema de... 1 dice. ¿Cómo? 1 cada 33.000 habitantes. Exactamente. O fracción que no supere los 16.500. ¿Sí? O uno por cada fracción que no supere 16.500. Ese más o menos es la contabilidad proporcional para la elección de diputados. Sin embargo, hay un sistema de elección de diputados. ¿Ustedes saben cuál es el sistema de elección de diputados? Es el sistema proporcional DONT, y ese es el sistema de elección de diputados, que es una fórmula matemática que permite determinar la cantidad de diputados por cada mayoría obtenida por cada partido dentro de cada provincia. Es una ecuación matemática que permite determinar qué cantidad de diputados va a obtener cada provincia con respecto a la cantidad de votos que haya obtenido cada fórmula. Bien, Cámara Baja está entonces formada por diputados que representan al pueblo. Cámara Alta, ¿alguien sabe cómo está compuesta la Cámara Alta? Por los senadores. Senadores. Por los senadores. Ángeles, ¿está levantando la mano? Sí, profe, le quería decir también que se eligen 3 por provincias. 2 en la mayoría y 1 en la minoría. Exactamente. Depende de la cantidad de habitantes. No, ese no. Cámara, los senadores tienen un sistema diferente al de diputados, que es un sistema de lista incompleta. Antes de la reforma del 94 era lista completa, ahora es un sistema de lista incompleta, donde cada provincia tiene 3 senadores, de los cuales 2 representan a la mayoría y 1 a la minoría, la primera minoría. Por eso se llama sistema de lista incompleta, digamos, ¿sí? Porque la mayoría lleva 2 senadores y también permite la representación de la minoría con la posibilidad de llevar un senador. Ahora la pregunta sería, ¿todas las provincias tienen la misma cantidad de senadores? ¿Qué les parece? Sí. Sí. Creo que sí, excepto la provincia de Buenos Aires, ¿no? Creo Todos que tienen son 3 23 senadores por... provincias y la ciudad de Buenos Aires. Son 3 senadores por cada provincia, profesor. 3 senadores por cada provincia. Y 3 por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y 3 por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que aquí estamos hablando de la aplicación del artículo 129 de la Constitución, que a partir de la reforma del año 1994 le da autonomía a la ciudad de Buenos Aires, y entre uno de los efectos que genera es la posibilidad de tener 3 representantes en el Senado de la Nación, igual que las demás provincias. O sea, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen 3 representantes en la Cámara de Senadores, todas por igual. Y tienen, un periodo de 6 años, profe, porque diputados solamente cada 4 se renuevan. Y tienen un periodo de 6 años y diputados duran 4 años de su cargo con posibilidad de reelección, un mandato más. Bien. Entonces, Congreso de la Nación, el órgano encargado de sancionar las leyes dentro de su función principal, porque van a ver que tiene función preconstituyente, que tiene función constituyente, que tiene función de control. ¿Sí? Uno de los grandes mecanismos de control que tiene el sistema republicano está conformado por la facultad que tiene el Congreso de la Nación de someter a juicio político a aquellos sujetos que pueden ser pasivos de juicio político. ¿Saben quiénes pueden ser sometidos a juicio político?
El presidente y los Los que tienen un cargo en el gobierno. Cualquier Francisco, funcionario no. de los tres poderes. No sé quién me habló, pero no. ¿Alguien sabe quiénes pueden ser sometidos a juicio político? El presidente y el jefe de el gabinete. El ejecutivo y el legislativo, ¿no? El presidente, el vicepresidente y los jueces de la Corte Suprema. Creo bien, vamos mejorando. El presidente, el vicepresidente, los ministros de la Corte, ¿sí? Acuérdense que los jueces de la Corte se llaman ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Los jefe de ministros- ministros. ¿Quién es el jefe de ministros? El vicepresidente. No. ¿Quién es el jefe de ministros? Ángeles. El jefe de gabinete, profe. El jefe de gabinete, correcto. Y obviamente que los ministros del Ejecutivo. ¿Sí? Entonces todos esos que nombramos son los únicos sujetos que pueden ser sometidos a juicio político. Recuerden ustedes que el juicio político es un juicio únicamente de responsabilidad política. ¿Ah? Que para aquellos funcionarios que se encuentren ocupando esos cargos circunstancialmente, para ser sometidos a otro tipo de procesos jurídicos, deben ser primero destituidos del cargo. Y en ese procedimiento de juicio político, que en algún momento veremos las causales, pero están conformadas por 3 expresamente establecidas en nuestra Constitución, que son el mal desempeño, los delitos comunes o los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Ante cualquiera de esas 3 causales, cualquiera de esos funcionarios puede ser sometido a juicio político. Y en ese juicio político, el órgano que interviene es el Congreso de la Nación. Una Cámara Baja o una Cámara de Diputados como órgano acusador, o sea, haciendo de fiscal, ¿sí? Los diputados van a actuar como fiscales, ante la Cámara de Senadores, que va a actuar como juez. El sujeto sometido a juicio político tiene todas las defensas y garantías constitucionales del debido proceso, con lo cual tiene la posibilidad de defenderse. Y la sentencia, que puede ser de absolución o condena por parte del Senado, lo único que hace es removerlo del cargo. Removerlo del cargo que circunstancialmente estaba ocupando. Y eso habilita a que el Poder Judicial tome intervención y los pueda someter a algún otro tipo de proceso judicial. Si ha cometido un delito, será juzgado penalmente. Si también puede ser sometido a un procedimiento administrativo, puede ser sometido a un proceso civil, en fin. Pero la barrera de contención o de defensa que tienen esos funcionarios es que para ser enjuiciados necesitan ser removidos del cargo político que ocupan. ¿Está claro? Y eso es solamente a través de un procedimiento de juicio político. Con lo cual, supongamos, demos un ejemplo, si queremos condenarlo a Alberto Fernández por haber violado la cuarentena en esa foto y en ese video que aparece en imagen, si bien el proceso penal ustedes ya habrán visto que ya se inició, que inclusive Alberto Fernández presentó su defensa actuando como abogado propio, no sé si vieron la defensa, después se las mando al grupo. Si bien el proceso penal ya inició y él ya está en una etapa de defensa, digamos, de la acusación, para que haya una sentencia penal, una sentencia firme, o sea que tiene que haber 2 instancias al menos que lo condenen, ¿sí? Que confirmen esa sentencia, para poder llevar adelante la ejecución de esa sentencia, habría que someterlo a un juicio político. ¿Está claro? O sea, para poder destituirlo, para poder llevar adelante la ejecución de la sentencia, que en el supuesto caso, que obviamente es una sentencia de un delito menor, ¿sí? Entiendo, no sé bien cuál es la imputación, pero entiendo que es un delito menor, habría que iniciarle un procedimiento de juicio político y destituirlo del cargo. Lo que normalmente ocurre es que cuando se inicia un proceso penal contra algún funcionario que tiene que ser sometido al juicio político, automáticamente se corre vista a la comisión de
juicio político que está conformada dentro del Congreso de la Nación, básicamente dentro de la Cámara de Diputados, para que inicie un procedimiento de investigación interna acerca de si es factible o no, ¿sí?, pasar a despacho la promoción del juicio político contra determinados funcionarios. Uno de los casos más resonantes que ustedes habrán visto en los últimos tiempos es el de Cristina Fernández. Ustedes habrán visto varias veces que se intentó tratar el juicio político de la, en su momento presidenta o hoy vicepresidenta, que no tiene nada que ver con el procedimiento de desafuero, que es única y exclusivamente para los legisladores, ¿sí? Si bien es un procedimiento similar, no es un juicio político, no hay que confundir juicio político con desafuero. Desafuero es únicamente para los legisladores y juicio político es para el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del Ejecutivo y los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y siempre y cuando encuadren dentro de las 3 causales que están expresamente y taxativamente determinadas en la Constitución Nacional, que son el mal desempeño, los delitos comunes y los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Con esas 3 simples causales ustedes van a poder encuadrar, ¿sí?, un sinnúmero de posibilidades por la cual alguno de esos funcionarios que ostenta circunstancialmente un cargo político pueda ser sometido a juicio político. Por ejemplo, la situación de Alberto Fernández podría encuadrar dentro de delitos, podría ser delitos comunes, pero también podría encuadrar dentro de la causal de mal desempeño. ¿Sí? Mal desempeño tiene que ver con todo lo que la promoción del cargo político que uno representa, la institución que uno representa, y afecte de alguna manera la ética, el decoro, la función pública. Entonces, de alguna manera podría encuadrar dentro de la figura de mal desempeño. Hace muchos años, en el año 80 y pico, uno de los ministros de la Corte en su momento, Belluccio, ya lo van a estudiar ustedes en Derecho de Familia, es uno de los manuales que se estudia normalmente en cualquier cátedra del país acerca del derecho de familia, es Belluccio. Bueno, Belluccio era uno de los ministros de la Corte, que estaba en un congreso en París, ¿sí? Y tiene la mala suerte de que la persona que lo acompañaba, ¿sí?, que era una persona del sexo femenino que no era su esposa, ¿sí?, o sea, Belluccio estaba casado, la persona del sexo femenino no era su esposa, y tengan en cuenta ustedes que en ese momento estaba penado el adulterio en nuestro país, y esa persona se suicida desde la habitación, se tira desde el balcón del hotel, y bueno, es un escándalo internacional porque no solamente porque un hecho de esas características involucra a un ministro de la Corte, sino que además había una cuestión que ya la sociedad dejaba de tanto penarla jurídicamente y sí penarla de manera moral o éticamente, pero que involucraba una cuestión que debía y que ameritaba ser sometido a juicio político, y por ende Belluccio es sometido a juicio político por la causal de mal desempeño. Bueno, después en el Congreso no se lo removió del cargo, ¿sí?, se lo mantuvo en el cargo, no se obtuvo el quórum necesario para removerlo del cargo, que son las 2/3 partes de los miembros. Las 2/3 partes de los miembros del Congreso tienen que votar a favor para la destitución. En ese momento no se alcanzó y Belluccio continuó en su cargo, pero digo, para de alguna manera ejemplificar en qué podría encuadrar un mal desempeño. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Profe, lo que sucedió con el diputado, senador, no sé qué era, que pasó en el Zoom, eso no llegó a ser juicio político, ¿no? Porque él renunció antes al cargo. Claro, él renunció, pero igual no sería juicio político, sería un juicio de desafuero, en ese caso, porque los legisladores tienen que ser sometidos a un juicio de desafuero, que es un juicio interno, digamos, dentro de las cámaras, para la destitución de algún legislador. Pero creo que no recuerdo. Y obviamente que renunció, digamos, dejó en abstracto la cuestión del desafuero, digamos. Ángeles, Fabiola, Miriam,
Profe, hay varios ingresar a la clase, están diciendo en el grupo por ahí, no sé si usted los tiene que aceptar o... Ni idea. A ver, miro. ¿Yo voy a aceptar? No, no sé cómo sería, pero hay varios chicos que no están pudiendo ingresar, dicen, que le da como error. No, pero ni idea. Que vuelvan a probar porque no, a mí no hay nada que me pida autorización, digamos, inclusive ustedes entraron sin pedirme autorización. No lo sé, es algo que alguien me diga. Creo que ahí donde dice participantes les tiene que aparecer y si no, no. No, es sí, claro, incorrecto. no nos aparece. Porque ahí, en ese caso sería porque está habilitada una sala de espera y en este caso no está habilitada una sala de Capaz espera. no pueden ingresar porque somos muchos, porque Sí. de aceptarle no tiene que aceptarlo usted porque para eso nos pide la contraseña. Exacto, somos muchos. Estamos batiendo todos los récords. Somos 157 en este momento. Bueno, una banda. Igual me ha tocado en algún Profe, le momento... paso consulta. Sí, Ariel. Sí, mi pregunta sería, hablando de los juicios políticos, la condena, ¿cuál sería? Digamos, en la prisión, digamos. No, es un juicio de responsabilidad política, la remoción del cargo, la destitución del cargo. O sea, sos presidente, dejas de ser presidente. Y ahí sí queda habilitada la vía judicial. Si cometiste un homicidio, si cometiste algún delito en el ejercicio de tu función, o sea, una de las causales es delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. O sea que solamente pueden ser cometidos por aquellas personas que ocupen determinados cargos públicos. Si no sos funcionario, no podés cometer cohecho o enriquecimiento ilícito, en fin, una serie de cuestiones. Tenés que tener de alguna manera alguna calidad especial para poder cometer ese tipo de delitos. Si supongamos que haya cometido cohecho o enriquecimiento ilícito, sí va a ser sometido a un proceso penal. Claro, y ahí sí puede ser condenado. ¿Se entendió? Perfecto, profe. Profe, una pregunta, y esto de qué punto del programa más o menos sería porque la verdad me perdí. No Sí, sé si lo no hay un estábamos punto del programa. Esto es derecho constitucional básico de primer año, instrucción cívica. ¿Sí se llama? Primer año de la secundaria, digo, ¿no? Formación ética y ciudadana era. Eso mismo, exactamente. Digo porque estas cuestiones así que parecen tan básicas, por ahí nos encontramos con que, no sé, yo ya he escuchado de todo. Con lo cual digo, quiero por lo menos estar al tanto de que sabemos qué es el Poder Ejecutivo, qué es el Legislativo, cómo está conformado, en fin, cuestiones básicas. No está en ninguna parte del programa. En verdad sí podría decirte que está dentro del concepto de derecho constitucional. Bueno, ¿y qué me dijo Elvira? Perdón. En mi época era educación cívica. Claro, sí, en la mía también, educación cívica. Bueno, entonces, uno de los mecanismos de control que tenía, o una de las funciones del Congreso, es esta, la de posibilidad de controlar a los miembros del Ejecutivo y a los miembros del Poder Judicial de la Nación. ¿Sí? Ese mecanismo de control está íntimamente vinculado con uno de los principios básicos, ¿sí?, el derecho constitucional, y al cual la Argentina lo ha adoptado en su artículo 1, que es el sistema republicano. El sistema republicano va a tener ciertas características particulares. Entre una de esas es el sistema de check and balance o de frenos y contrapesos, o sea, la posibilidad de que esa independencia entre los tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, puedan a su vez no solamente ser independientes y tomar decisiones de manera independiente, no es que pueden, deben, sino que también permite que entre ellos exista un control, ¿sí? Un sistema de pesos y contrapesos, o sea, yo te controlo a vos, vos me controlás a mí. ¿Y de qué manera va a girar esa rueda? Bueno, como vimos recién, el Congreso lo va a controlar al Ejecutivo y al Poder Judicial a través de la posibilidad de someterlos a juicio político. Cuando encuentra alguna de estas causales, los somete a juicio político. Inclusive los puede remover del cargo, o sea, puede remover del cargo a un presidente.
Ahora, ¿de qué manera el Poder Ejecutivo va a controlar, por ejemplo, al Congreso de la Nación y o al Poder Judicial? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo el presidente puede controlar al Poder Legislativo y a los jueces? Si es que de alguna manera puede ser. Con la posibilidad de veto. Con la posibilidad de veto, claramente. O sea, a los legisladores les dice, miren, a mí no me gusta esta ley, vetada, no sale la ley. Sí, es así, básicamente es así. Profe, pero ¿tiene que tener un fundamento para que haya un veto o lo puede hacer porque se le ocurrió? No, todo tiene que tener fundamento, por supuesto, tiene que tener razonabilidad el acto. Si el acto no tiene razonabilidad, es inconstitucional. Por ende, ustedes al analizar cualquier cuestión, lo que primero tienen que analizar es si es razonable. O sea, si está dentro del marco del artículo 28 de la Constitución Nacional. Si no es razonable, primero que nada, el acto administrativo es nulo, ¿sí? Carente de razonabilidad, es nulo. Y si no es nulo, lo puede declarar la inconstitucionalidad a través de un proceso judicial. O sea, sí o sí, cualquier acto administrativo, ¿sí?, que venga de cualquiera de los poderes del Estado, tiene que tener los fundamentos, o sea, los considerandos de la resolución tienen que ser razonables. Si no existen esa razonabilidad del acto, es inconstitucional. ¿Está? Entonces, el Poder Ejecutivo obviamente va a vetar esa ley con razonabilidad o no, ¿sí? Después veremos. Pero tiene la facultad de control. ¿Y de qué manera va a controlar a los jueces? ¿Quién nombra a los ministros de la Corte? El presidente. Exacto. El presidente con acuerdo del Congreso, por supuesto. ¿Ah? Entonces, de esa manera también va a tener control. ¿Y de qué manera el Ulises y Fabiola, no sé quién levantó la mano? Yo levanté la mano, pero tenía otra duda, una consulta. Con respecto al artículo 14 que leyó hoy, dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que lo reglamenten su ejercicio. Cuando se refiere a que leyes que reglamenten su ejercicio, está hablando de leyes que, o sea, otras leyes, digamos, sería que respalden, digamos, a la Constitución, o sea, que reglamenten, digamos, sería. ¿O no? Exacto, de leyes. Acordate que en la Constitución son normas constitucionales, no son leyes. ¿Sí? Son artículos que comprenden un todo, que ese todo es la Constitución Nacional. Pero por debajo de la Constitución Nacional, ya habíamos hablado en la clase pasada, dentro de esa pirámide imaginaria, dentro de ese orden de población, nos encontramos con leyes de la nación, que son sancionadas por el Congreso. Entonces, el Congreso tiene que sancionar leyes que reglamenten esos derechos constitucionales. Ahora, ¿de qué manera juega ese artículo 14 con el artículo 28, o sea, con la razonabilidad que hablábamos recién? Bueno, esas leyes deben ser razonables. Si alguien puede leer el artículo 28 de la Constitución, que es el principio de razonabilidad. Los principios los principios, garantías y derechos reconocidos con los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan. Alguien tiene prendido el micrófono. No sé quién. ¿Puedes leer de vuelta, por favor? Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Bien, ahí está, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Y cómo se controla esa alterabilidad? Con el principio de razonabilidad. Bueno, vamos a ver más adelante qué es el principio de razonabilidad específicamente. Pero lo que le quería decir es cuando arrancaba esta unidad 1, entre esa relación que existe entre todos los artículos, un claro ejemplo es este, el del artículo 14 y el del artículo 28. El artículo 14 exige que los derechos constitucionales deban ser reglamentados, pero a su vez el 28 te establece la limitación, ¿sí?, de la razonabilidad. O sea, esa reglamentación dictada por el Congreso debe ser de alguna manera razonable. Pero volvamos atrás y yo les preguntaba de qué manera el Poder Judicial va a controlar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. ¿Por el Consejo de la Magistratura? No. ¿Alguna otra idea?
y declarando la inconstitucionalidad de las leyes. Claramente, a través del control de constitucionalidad. O sea, si el Poder Judicial tiene en nuestro país el control de constitucionalidad, está enmarcado dentro de un sistema judicial. Eso significa que los únicos que pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma es el Poder Judicial. Si en otros países se van a ver que existe un sistema político donde, por ejemplo, la inconstitucionalidad la declara un órgano creado al efecto de declarar la inconstitucionalidad de las normas. Todo el sistema europeo funciona de esa manera. Italia, España, Alemania, Francia, funciona con tribunales constitucionales que declaran la inconstitucionalidad de la norma, pero son órganos políticos, ¿sí? Por ejemplo, en Francia está integrado por todos los expresidentes de Francia, ¿sí? Son órganos políticos. El control de constitucionalidad es político en otros países, en el sistema europeo. En Argentina el control de constitucionalidad es judicial, o sea que está solamente a cargo del Poder Judicial. El único órgano que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en nuestro país son los jueces, o sea el Poder Judicial. Ahora, ¿quién de todos los jueces puede declarar la inconstitucionalidad de una norma? ¿Qué les parece a ustedes? Cualquiera. ¿La Corte Suprema? Corte Suprema. Sí, jueces de la Corte Suprema. Cualquier juez. Cualquier juez. ¿Cualquier juez? O sea, el juez de la cuarta circunscripción de la provincia de Corrientes. ¿Cuál sería la cuarta circunscripción? A alguien que me desburre. ¿Nadie sabe? ¿Cuál podría ser la cuarta circunscripción en Corrientes? ¿Hay alguien de Corrientes? Y puede ser, si usted dice, le queremos. Mercedes Goya. Mercedes, por ahí Curuzú, Bien. Líderes, ¿no? Bien. No, pues sería la segunda. Ok. Bueno, en definitiva, digamos, ¿un juez de Goya puede declarar la inconstitucionalidad de una norma? No. Sí, profe. Sí, profe, cualquier juez. Cualquier juez de la Argentina puede declarar la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad de la norma, exactamente. Es un sistema judicial difuso, o sea que permite que cualquier juez de cualquier fuero, de cualquier instancia, pueda declarar la inconstitucionalidad de la norma. Y con lo cual, un juez de Goya puede tranquilamente declarar la inconstitucionalidad de la norma. Obviamente que después existen órganos de apelación que, bueno, de alguna manera puede ser revisada esa declaración de inconstitucionalidad. Pero el Poder Judicial, a través de cualquiera de sus jueces, puede controlar, por llamarlo de alguna manera, a la creación que haga el Poder Legislativo o a la creación que haga el Poder Ejecutivo. El poder Legislativo a través de la sanción de leyes y el Poder Ejecutivo a través de cómo emite sus disposiciones el Poder Ejecutivo. Decretos. Exacto. Por resolución. Por decretos. O sea, cuando hablemos de leyes, a usted se le tiene que venir a la cabeza Congreso de la Nación. Cuando hablamos de decretos, se les tiene que venir a la cabeza el Poder Ejecutivo. ¿Está? En eso es el ABC del derecho constitucional. Leyes, Congreso de la Nación, decreto, Poder Ejecutivo. Si yo le digo decreto, no estén pensando en ninguna ley porque es un decreto. ¿Sí? O sea, salió, tiene la firma del presidente. Pues bueno, hay algunas circunstancias particulares. Y si digo ley, tiene la firma del Congreso de la Nación, tiene la aprobación del Congreso de la Nación. ¿Sí? Después también hay algunas situaciones particulares que veremos en cuáles son las excepciones, pero esa es la regla, digamos. ¿Ah? Profe, sí. una de estas situaciones particulares que decís es este decreto de aislamiento que se hizo. Porque no sé qué tan constitucional es sin declarar un estado de sitio limitar un derecho básico como es la libertad de tránsito o la libertad de ingresar a una provincia. ¿Cuál sería la pregunta? O sea, es parte, o sea, como un decreto está sobre encima de la Constitución Nacional. Es que no está por encima. Porque es un derecho, el decreto de necesidad y urgencia donde se priman algunos intereses de la nación y de los habitantes sobre lo que dice la ley. Tienen un tiempo determinado de todas maneras desde que se implementa hasta que termina. Tiene una fecha de caducidad. El decreto de necesidad y urgencia. Claro, porque se hace... Lo que hizo el presidente fue ir volviendo a decir
duró hasta acá y lo estiro, lo extiendo por emergencia sanitaria, digamos, con todo el tema del COVID. ¿Poser? Claro, y en ese sentido tendríamos que tener en cuenta el principio de razonabilidad, como estuvo comentando el profe antes, de ver si se justifica de alguna manera limitar ciertos derechos en búsqueda de un bien común. Está bien, más allá, digamos, de la discusión política o filosófica acerca de si estuvo bien o no, digamos, los decretos emitidos, nadie dice que un decreto esté por encima de una constitución. Lo que pasa es que no fue declarado inconstitucional. Esa es la primera cuestión. Segundo, es que ante ciertas situaciones de emergencia, ¿sí?, que es en donde fue enmarcado, entiendo que la mayoría de los DNU que arrancaron en marzo del 2020, DNU tiene ciertas particularidades que lo van a ver en Constitucional 2, pero bueno, una de las características es que sea de emergencia, que el Congreso no esté en sesiones, que requiera una emergencia pública, que requiera una acción rápida, expedita, el Poder Ejecutivo tiene facultades de dictarlo. Y es por eso que basándose, bueno, en esa situación particular de ese momento, donde todos no sabíamos muy bien dónde estábamos parados, digo, por lo menos con respecto a los primeros decretos, por lo menos no fueron declarados inconstitucional. No tengo entendido que alguno de ellos sido declarado inconstitucional. Y eso no significa que estén por encima de la Constitución, ¿eh? La Constitución sigue estando por encima siempre. Pero lo que pasa es que para el análisis jurídico, ese decreto no contradice las normas constitucionales. Después hay una discusión, por supuesto, filosófica, política, de todo tipo acerca de si la restricción de los derechos que hubo, y que no sé si sigue habiendo, en algún lugar se seguirá viendo, me imagino, afectan o no, o contrarían o no ciertas normas constitucionales. Creo que en Formosa hubo algún tipo de declaración de inconstitucionalidad con respecto a la imposibilidad de salir y algunas otras cuestiones. Y me imagino que en algún otro lugar más, pero los decretos en sí del Ejecutivo no fueron declarados, del Poder Ejecutivo Nacional no fueron declarados inconstitucionales, o alguien que me diga lo contrario, porque la verdad que no recuerdo. El DNU, si se declara el DNU, ¿tiene que pasar sí o sí por el Congreso? ¿O claro, por la Comisión Bicameral. Y bueno, una de las discusiones que hay, o que hubo, es que algunos de esos DNU no habían seguido el procedimiento legal, digamos, para su sanción. Que es que el jefe de gabinete lo debe girar dentro del término de 10 días a la Comisión Bicameral Permanente, que es una comisión que está conformada por diputados y senadores en el seno del Congreso, y ese Congreso es el que debe aprobar o no el DNU. Pero bueno, al final no sé cómo quedó esa cuestión. Pero, profe, pregunto, ¿vio esta fiesta que hizo de Dios? Tengo entendido de que uno de los invitados, para, por decirlo así, como defensa, quería utilizar el decreto de inconstitucionalidad del DNU. Es decir, como el DNU es para una persona en el caso de que se salga para que quede como, me sale la palabra ahora, pero bueno, en resumen, se puede entonces en el caso de que te pongan una multa o tengas algún proceso judicial, declarar la inconstitucionalidad del decreto para poder zafar, por decirlo así, de la condena. Sí, claro que se puede. Si conseguís que un juez declare la inconstitucionalidad, se puede, porque además el efecto de la declaración de inconstitucionalidad es que tiene efectos interpartes. O sea, solamente entre las partes del litigio, o sea, solamente entre vos y el Poder Ejecutivo va a ser. No es claro que si un juez te declara a vos inconstitucional ese decreto, tiene efectos para mí. No, no. Yo si quiero que me lo declare inconstitucional, tengo que iniciar un proceso judicial. ¿Sí? Tiene que haber un caso, o sea, tiene que haber caso concreto. Tengo que iniciar un proceso judicial y tengo que lograr que un juez me declare la inconstitucionalidad. O sea, las declaraciones de inconstitucionalidad, esos son otros de los aspectos importantes que tiene nuestro país, es que tiene solamente efectos entre las partes del litigio, no tiene efectos erga omnes para todos. Con lo cual, cada uno que querramos declarar la inconstitucionalidad, deberíamos presentar una medida judicial. Gracias, profe. Creo que el único problema de inconstitucionalidad que hubo fue pero con respecto a las clases, cuando la provincia de Buenos Aires quiso expedirse sobre lo que corresponde o la facultad de la ciudad autónoma.
Creo que fue el único caso, digamos, pero fue dentro de la pandemia con respecto a la educación. Con respecto a la educación, exacto, que la Corte le dio la razón a la ciudad autónoma. Exactamente. Bien, en fin, digamos, la pandemia realzó la discusión constitucional en su máxima expresión, digamos. Todas las discusiones de la pandemia jurídicas y políticas están en torno a la Constitución Nacional. Desde si la decisión de dictar un decreto y suspender la movilidad y una serie de cuestiones era la correcta o si lo correcto era declarar el estado de sitio. Creo que la discusión en marzo del año pasado arrancó por ahí, digamos, si la declaración de Alberto, los decretos de Alberto eran los correctos o si debía convocar a sesiones extraordinarias, convocar al Congreso y que el Congreso declare el estado de sitio por conmoción interior. Después, cuando veamos el estado de sitio, van a ver las diferencias que hay entre ambos institutos, pero digamos, la pandemia en sí, digamos, los problemas jurídicos que acarreó la pandemia realzaron mucho la discusión constitucional acerca de muchísimos derechos, ¿sí? Tuvieron en pugna el derecho a la libertad de circulación con el derecho a la vida, ¿sí? Siguen en pugna el derecho que tiene la persona a no vacunarse con la obligación o que le exige el Estado para ocupar determinados lugares, para trabajar en determinados lugares del Estado. O sea, para volver a la administración pública en muchos lugares te exigen que estés vacunado, que tengas las vacunas del COVID. Y hay muchas personas que por diferentes cuestiones, ¿sí? Idiosincrasia, costumbre, religión, lo que fuere, digamos, lo que se conoce como objeciones de conciencia, no quieren ser inoculados. Y entonces la discusión es, si yo no me quiero vacunar, ¿por qué el Estado me exige a mí que me vacune y no puedo volver a trabajar? O sea, hay discusiones se han generado discusiones muy fuertes, digamos, muy grandes, porque hubo choque de derechos, ¿sí? A veces de la misma jerarquía. Entonces, hay que decidir cuál de los dos va, o cómo de alguna manera compatibilizar esos derechos. Bueno, y a nivel mundial también fue el problema de derechos porque con respecto a la distribución de la vacuna, todo eso estuvo... Ni que hablar. O sea, esta discusión no es nuestra, es del mundo. El mundo entró en la misma discusión, todos entramos en la misma discusión. Pero nada, a mí me llama la atención la cantidad de gente que me pregunta, me hace consultas sobre si tienen la obligación o no de vacunarse para volver a trabajar, y porque, digamos, el Estado te exige que para vos, si sos funcionario público o si trabajás en la administración pública, para trabajar tenés que estar inoculado. Y entonces hay un montón de gente que no quiere hacerlo, ¿sí? Por diferentes motivos, porque hay de todos los tipos de motivos. Creo que Francia o Italia o Uruguay creo que fue el que obligó a los empleados públicos, digamos, si no, creo que le iba a suspenderla. Primero suspensión, después ya le descontaba, digamos. Con lo cual, digamos, la discusión se tornó jurídicamente muy interesante. Pero nada. Entonces, volvamos. ¿Profe? Sí. Profe, no hay que olvidarse que a lo mejor podría ser una opción, por ejemplo, que la facultad, si nosotros queramos volver a la opción presencial, nos pida que estemos vacunados. ¿Podría ser? De hecho, creo que sería sin de esa olvidar, por manera. ejemplo, que hay casos, hay personas de otra religión que no profesan la fe católica y no son antivacuna, digamos. Es que no tiene que ver con fe católica esto, ¿eh? No tiene que ver con el catolicismo, tiene que ver con una decisión del Estado. Claro, es una decisión, sí, o sea, una decisión personal, el vacunarse o no vacunarse. ¿Sí? No podrá influir algún tipo de religión, pero me parece que acá es una decisión personal. Por eso digo, de los de motivos más diversos, y que son todos absolutamente respetables, ¿sí? Todos los motivos que a mí me digan por el cual no se pueden vacunar, yo los respeto, es la libertad que existe de cada uno de tomar decisiones acerca de su cuerpo, y son respetables y están amparados constitucionalmente, con lo cual, digamos, hay una discusión, hay un choque de derechos ahí muy fuerte que hay que ver de qué manera lo armonizamos. Sin duda que si se regresa a clases presenciales, yo creo que no me sorprendería que uno de los requisitos sea que estemos vacunados. No sé. Sí. Pero también hay muchas cuestiones de que, por ejemplo, si bien no es obligatoria la vacuna, pero para todo te piden tenerla. Por ejemplo, acá, yo soy de Chaco,
para pasar a Corrientes, para pasar el puente sí o sí necesito la vacuna. Hay veces que pedís turno en el hospital o algo y te dicen, ¿tenés la vacuna? Si no, no vas a poder entrar. O cosas así. Para todo te están pidiendo la vacuna. No, para ingresar a cualquier lugar tenés que estar vacunado. Sí. O sea, no es obligatorio, pero te la tenés que poner para casi todo. Yo también soy de Chaco, por ejemplo, en la facultad ya había sacado un comunicado, creo que era que el año que viene quieren empezar a hacer presenciales, pero porque dan este tiempo para que los alumnos y los profesores se puedan vacunar y van a dar prioridad a los estudiantes de Corrientes, más que nada, digamos, la capital y algunas pueblos cercanos, por así decirlo, pero van a pedir las 2 vacunas. Por eso mismo también que el campus empezó a vacunar. Y aunque, como dice la compañera, la vacuna no es obligatoria, la forma de, por así decirlo, presionar o decir a la gente anda a vacunarte es empezar a prohibir cosas a la gente que no está vacunada y habilitar ya sea otras cosas para la gente que está vacunada, excursiones, recorridos, viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma psicológica, por así decirlo, o que tiene el gobierno para hacer que la gente se vacune, para no decir de una forma tan agresiva que tiene que ser obligatoria, porque como dice la otra compañera, hay gente que es antivacuna, pero llegado el momento se va a tener que vacunar porque si no, no va a poder ni inclusive tomar un colectivo. Que por un lado es cuestionable, tiene sus razones, pro y contras, como todo lo que viene referido a lo que fue la pandemia, la vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, como que no te lo dicen directamente, pero lo hacen indirectamente con esas cosas. Claro, por ejemplo, hay gente que ahora para ir a Corrientes piden doble vacuna y hay gente que directamente no le piden nada, o piden una y hay gente que le han pedido las 2 vacunas. O por ejemplo ahora, Formosa, por ejemplo, fue la provincia que más complicada estuvo. Y ahora, que pues, eso está a deducción de cada uno, por el tema de las elecciones se empezó a liberar un montón de cosas muy rápidamente que mucha gente se sorprende. Por ejemplo, Formosa, de ser una provincia que no podías pasar porque te daban horas para cruzar el puente o como sea, tanto de o sea, salir de Formosa como para ingresar era peor. Ahora con todo el tema de las elecciones bajaron todos los requisitos, ahora piden solamente hisopado para ir a votar, o sea, un PCR con una copia para dejar en lo que sea Gendarmería cuando vayas a entrar a la provincia. ¿Quién dice que después de las votaciones se vuelva a restringir todo? Pero eso ya queda a tema político, digamos. Sí, claro, circunscrito a cuestiones políticas. En fin, volvamos al tema. Dentro de ese concepto que habíamos arrancado de conjunto de normas, porque era un conjunto, bueno, ahí este es un claro ejemplo, digamos, nuevamente, de cómo tienen que confluir o cómo tienen que armonizarse, cómo están armonizados las normas constitucionales dentro de la Constitución. Ya habíamos hablado porque era suprema, bueno, les había hecho mención al caso de Marbury versus Madison. Me imagino que todos han buscado y leído y releído. Igual si no lo leyeron, lo vamos a dar expresamente en la unidad 4. Elaboradas, la última parte del concepto de Quiroga que nos había quedado colgado era que están elaboradas por racionalmente, ¿sí? Elaboradas racionalmente. ¿Por qué hablo de racionalmente? Porque hablo de lo que decía hoy, que las normas deben ser razonables, ¿sí? A través del principio de razonabilidad, o sea, artículo 28 de la Constitución. Por el constituyente, ¿sí? Nuestro concepto de Quiroga-Lavie habla de normas elaboradas por el constituyente. ¿Por qué habla de constituyente? ¿Qué les parece a ustedes? Que son los encargados de realizar las leyes. No. Las leyes las sanciona el Congreso. Eso ya dejamos claro hoy. Las normas constitucionales. Las normas constitucionales. ¿Quiénes serían los constituyentes? Melina. Puede ser, profesor, los representantes del pueblo, o sea, que forman un cuerpo constituyente que es el encargado de estudiar y de estudiar, digamos, todo lo que tiene que ver con la Constitución, si las medidas están bien tomadas y eso,
Puede ser. Rosario. ¿Me escucha, profe? Sí. Es que son las personas que fueron convocadas especialmente para ese tema. O sea, se llamó a un referéndum y fueron convocadas a través del pueblo, digamos, para poder realizar las normas constitucionales, como fue en el caso de 1994, la reforma que hubo, que se realizó en Santa Fe. Está bien. ¿Cómo se reforma la Constitución? ¿Alguien sabe cómo se reforma? Primero tiene que surgir la necesidad, profesor, a nivel sociedad tiene que surgir la necesidad de que las normas que están rigiendo no están acorde a las costumbres que se están viviendo. Entonces surge la necesidad y eso creo que si no mal no me acuerdo, llama a esa reforma es el Congreso, creo que es el que llama. Pero espere, porque usted me habla de que tiene que surgir la necesidad en el pueblo, la necesidad de reformar la Constitución. Y yo le digo, mire, si acá que somos 158, tenemos la necesidad de reformar la Constitución. Bueno, reformemos. No, pero tiene que haber mayoría, profesor. O sea, no tiene que ser por un grupo. O sea, tiene que ser la mayoría de las personas, de la sociedad, digo yo, que tiene que surgir esa necesidad, porque siempre primero surge la necesidad a nivel de sociedad y después esas se plasman recién a través de las normas. Ya, entiendo lo que decís, sí. Miriam. Profe, tiene que ser declarada por el Congreso. Miriam. Sí, el artículo 30 usted había nombrado que era para el método de la reforma de la Constitución, que nos dice ahí que debe ser declarada por el Congreso la necesidad de reforma. Valeria. Doctor, justamente lo que está diciendo la compañera, que el artículo 30 habla de las 2/3 partes, o sea, del Congreso con el voto de las 2/3 partes. Sobre eso tengo una consulta. ¿Cómo se cuentan esas 2/3 partes de los miembros? Bien, primero que nada, ¿por qué hablamos de constituyentes? Porque claramente los encargados de reformar la Constitución son los convencionales constituyentes, y los convencionales constituyentes son aquellos que conforman la Convención Constituyente, que es el órgano ad hoc o convocado únicamente al efecto de reformar la Constitución. ¿Sí? Entonces, como decía la compañera recién, nuestra Constitución se reforma a través del mecanismo previsto en el artículo 30. Y ese mecanismo previsto en el artículo 30 tiene una serie de pasos. El primero de los pasos, ¿sí?, que un poco tenía que ver con lo que contaba Rosario, es la declaración de la necesidad de la reforma. ¿Sí? La declaración de la necesidad de la reforma es la ley que va a sancionar el Congreso declarando la necesidad de reformar la Constitución. Entonces, ¿cómo se va a obtener esa mayoría o cómo se va de alguna manera institucionalizar esa necesidad de reforma? Bueno, a través de una ley que sancione el Congreso. Ahora, para contestar la pregunta que hacía recién Valeria, o no sé quién me hizo, acerca del quórum, bueno, la Constitución tiene ahí algún inconveniente con respecto a la cantidad de personas que se necesita para aprobar la ley que declara la necesidad de reforma, porque dice 2/3 partes al menos de sus miembros, pero si bien establece el número, no establece a qué se refiere cuando habla al menos de sus miembros, porque hay una discusión doctrinaria y política acerca de si al menos de sus miembros hace referencia a los miembros totales, a los miembros presentes o a los miembros en ejercicio. Con lo cual, cualquiera de las tres opciones varía totalmente el número de legisladores. ¿Sí? Entonces, no sabemos sobre qué medir esas 2/3 partes. Ese es uno de los inconvenientes que plantea el artículo 30 de nuestra Constitución. Pero bueno, dejemos eso para la parte en que nos toca hablar de reforma. Solamente quiero darle un pantallazo general. El primer paso para la reforma constitucional está dada por la ley que declara la necesidad de la reforma a través del Poder Legislativo. O sea, los legisladores van a sancionar una ley que diga, bueno, necesitamos reformar la Constitución. Después veremos si establecemos los puntos o no a reformar, y vamos a elegir a los convencionales constituyentes. ¿Quiénes eligen a los convencionales constituyentes? ¿Alguien que haya participado en una reforma constitucional?
Bueno, los convencionales constituyentes son elegidos por el pueblo. ¿Sí? Tienen los mismos, o casi siempre tienen los mismos requisitos, o sea, se requieren los mismos requisitos para ser convencional constituyente que para ser diputado. ¿Está? Entonces, se somete a elecciones, se eligen quiénes van a representar al pueblo, quiénes van a ser los convencionales constituyentes, y se conforma esa convención constituyente que es el órgano encargado de reformar la constitución propiamente dicha. Entonces, cuando el concepto de Creo de la Vida habla de constituyentes, elaborada racionalmente por el constituyente, está haciendo claramente alusión a la convención constituyente, que es el órgano encargado de reformar la constitución en nuestro país. Entonces, cuando ustedes le preguntan cómo se reforma la constitución, primero que nada, el Congreso declara la ley de la necesidad de la reforma. Segundo, se eligen los convencionales constituyentes. Y tercero, conformada la convención constituyente, reforman la constitución. ¿Sí? Esos son los 3 pasos. ¿Interviene el Poder Ejecutivo? No, para nada. No interviene el Poder Ejecutivo. ¿Está claro? No, Entonces, no, profe, y hay un tiempo determinado. Hay que respetar un tiempo determinado para dicha reforma. Sí, en verdad nunca se respetó. O sea, el tiempo que le da, digamos, que le da el Congreso a los convencionales electos para llevar adelante la reforma constitucional propiamente dicha. La última, que fue en Santa Fe y Entre Ríos en el año 1994, se extendió unos días más de el plazo establecido, que creo que eran 90 días, si mal no recuerdo. En fin, claramente que hay un plazo establecido, el Congreso le establece cuál es el plazo en el cual tienen que expedirse acerca de la Constitución reformada, pero bueno, a veces por cuestiones procedimentales se supera ese plazo. Si alguien iba a decir algo, Antonella. Antonella Duarte. Sí, profe. Mi pregunta es si la Constitución y los tratados, al artículo 75 al inciso 22, tienen mayor jerarquía que una ley. ¿Qué pasa cuando una ley se contraopone a uno de los artículos de, por ejemplo, uno de los tratados? El que más se me viene ahora en mente es la ley del aborto y el derecho a la vida. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se puede producir una reforma por esa ley o no? En el caso de que hagas algún tipo de planteo judicial, debe ser declarada inconstitucional. Pero el efecto que genera la declaración de inconstitucionalidad respecto de esa ley es solamente para las partes del litigio. O sea, si usted interpuso una acción de amparo y un control de constitucionalidad, la resolución solamente va a aplicarse a usted. Acá en Chaco hubo un caso, el año pasado, en el 2019, no me recuerdo si fue el año pasado o en el 2019, como que la pandemia me perdió un poco los años, pero me parece que fue el año pasado, donde una jueza provincial declaró la inconstitucionalidad de la ley del aborto, y además lo aplicó con efecto de verga de un mes. Bueno, después de eso fue, digamos, revocado en Cámara. Esa decisión no quedó firme porque en la Cámara de Apelaciones la revocaron, pero nada, tenía aplicación, digamos, para todos. O sea, la declaración de inconstitucionalidad de esa jueza de la provincia de Chaco tenía efectos para todos. Pero, profe, ¿por qué si es una ley constitucional? Porque va contra el derecho de la vida. ¿Cómo? Es una inconstitucionalidad esa ley, ¿por qué sigue efectiva? Bueno, esa es su posición. Yo le puedo asegurar que del otro lado hay 200 millones de posiciones jurídicas respecto a que no es inconstitucional. Profe, digamos, y en el caso que un médico no quiere hacerlo, ¿también puede declarar que no, que es inconstitucional obligarlo? No sé qué dice la ley. Perdón, profe, creo que acá en Corrientes, en el que un doctor se negó a realizar un aborto y bueno, el juez, primero uno de los que planteó que es inconstitucional y otro que ellos firman o algo o cuando juran, hacen un juramento acerca de proteger la vida y demás. Sí. Me acuerdo cómo se llama eso ahora. Hipocrático. Bueno, y dijo que era algo de lo que él había jurado una vez que se recibió de médico, entonces no le
O sea, el caso quedó en que el abogado quedó exonerado de todo cargo o algo así que le hicieron. Sí, que le hizo igual la no sé chica que bien, quería abortar. la verdad que no sé qué dice la ley con respecto a los médicos. Me parece que no les permitía la opción de la objeción de conciencia, pero hay una jurisprudencia ya a nivel internacional acerca de la objeción de conciencia, que es la posibilidad de no cumplir una obligación, ¿sí? Basándose en creencias personales, en costumbres, en religión, idiosincrasia. ¿Sí? Claro, pero en ese caso no sería una ideología, profe, porque creo yo, no estoy segura ante nada, pero creo que cuando ellos se reciben, juran el salvar una vida. Y constitucionalmente se dice que la vida comienza desde la concepción o desde anidado. Entonces, como que algunos lo toman como que están matando una vida, a eso me refiero. Sí. Por eso digo, el debate, bueno, nada, si digo que es extensísimo, nada, sí, de contra extenso y las posturas son, ni siquiera tengo una postura tomada jurídicamente acerca de esas cuestiones, ¿sí? Pero sin duda que es externa, digamos, la discusión filosófica, ética, o sea, jurídica. mi pregunta va si un médico se puede apoyar sobre la Constitución para no realizarlo, nada más Y habría que ver exactamente qué dice la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. La ley, disculpe, profesor, disculpe. Así como dijo la compañera abajo, que la ley permite que el doctor se pueda negar, pero que lo tiene que derivar, digamos, a otro doctor que le realice el procedimiento. Bueno, ahí está, me parece correcto, digamos, hay una armonización de derechos. Perdón, antes de la semana 14 se puede realizar la interrupción del embarazo, después de la semana 14 ya no. Lo que pasa es que estuvo muy mediatizada la ley del embarazo y el que leyó realmente la ley realmente ve que hay pautas y ciertos puntos que se tienen que cumplir para realizar eso. No es que cualquiera puede ir a hacer eso. Nosotros dimos en civil en el cuatrimestre pasado la ley de interrupción del embarazo y tiene sus puntos para recurrir, tiene sus requisitos para recurrir a la interrupción del embarazo. No es que cualquiera puede ir a hacérselo. Tiene que tener después del tercer mes de gestación se puede hacer igual, pero por casos de violaciones o algo así había leído. Por casos muy concretos, digamos. Por casos de violaciones y donde la vida de la madre corra más riesgo que la de la del niño. Podemos si nos metemos en la tema y creo que no estamos hablando de lo que teníamos que hablar en la clase. Esto ya se fue muy de las ramas. Si Profe, nos ponemos a discutir volviendo al tema de la reforma, le hago una consulta. Sí. ¿Tiene que ver los partidos políticos también? Digamos, los dos partidos más fuertes, acá digamos, radical, justicialista, para que se logre esa reforma de la Constitución? Esa sería mi pregunta. Y claramente que sí, en todo tiene que ver la política porque para que haya consenso dentro del Poder Legislativo tiene que estar de acuerdo, salvo que tenga mayoría agravada alguno de los dos partidos y eso permita legislar solo, pero en política todo tiene que tener consenso. Si no es imposible obtener algo. O sea, digo, para obtener las 2/3 partes de los miembros, sea de los presentes, de los totales en ejercicio, ninguna, no sé, capaz estoy diciendo algo que no es, pero creo que ninguno de los partidos tiene ni la oposición ni el oficialismo esa mayoría como para poder sancionar una ley. Con lo cual, obviamente, que requiere de que haya consensos políticos. Y eso requiere, obviamente, que haya acuerdos entre los partidos. De hecho, la reforma del 94 tiene como antecedente el Pacto de Olivos, que es el gran acuerdo que hubo entre Carlos Saúl Menem representando al Partido Justicialista, que era el oficialista en ese momento, y Raúl Alfonsín representando a la fuerza opositora mayoritaria como el radicalismo, y en ese acuerdo, digamos, de Olivos, Pacto de Olivos, porque sale de una reunión de Olivos, ¿sí? Donde vive el presidente, y digamos, yo siempre digo que la Constitución se reformó no en Santa Fe y Entre Ríos, sino que la Constitución se reformó en el Patio de Olivos, porque ahí se establecieron cuáles eran los puntos. Cuando vamos a la reforma se van a dar cuenta por qué es esto que digo, porque digamos se establecieron específicamente los puntos que había que reformarse. O sea, dijeron, vos esto, yo esto, vos esto, yo esto, y así fue la reforma.
Entonces se reformó mientras tomaban un café en el Patio de Olivos. Así fue la reforma. Después, obviamente, que eso se plasmó en un procedimiento administrativo, en un procedimiento jurídico, pero la decisión política de reformar la Constitución estuvo en manos de Carlos Colmenem y Raúl Alfonsín. Y entre ellos dos hubo acuerdo y por eso se reformó. Si no, no se hubiese podido reformar. ¿Sí? Gracias, profe. O sea que consenso político siempre. Profesor, antes que empiece el debate, usted estaba hablando sobre la jerarquía, sobre el principio de jerarquía normativa. ¿Viste cuando te preguntaron sobre la ley, si se contradecía una ley y la otra? Si se contradecía, ¿qué cosa con qué? Creo que una compañera preguntó y me quedó la duda. Si se contradecía una ley con la Constitución. Ajá. Y se tiene que declarar inconstitucional. A ver, a pedido de parte, ¿eh? ¿Y cuándo se aplica el principio de jerarquía normativa? ¿O eso no tiene nada que ver? No sé a qué te referís con jerarquía normativa, pero me imagino que te referías al orden de declaración de normas, siempre. Sí. Siempre, o sea, si a vos no te gusta una ley y considerás de que va en contra de la Constitución, primero tiene que existir un caso judicial. O sea, no podés no podés consultarles a los jueces algo. Tenés que tener un caso. Te tiene que ocurrir algo, de alguna manera tenés que estar legitimado para actuar. ¿Sí? Y tenés que hacer una presentación judicial pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de la norma. ¿Sí? Y si el juez la declara para vos. O sea, yo, Adrián, tendría que, si quiero lo mismo que vos, tendría que volver a hacer un planteo judicial. Y puede ser que a mí me digan que no. Profe, pero ¿por qué entonces, no quiero hablar del tema de aborto, pero por qué la jueza declaró la inconstitucionalidad para todos? Bueno, o sea, una de las posibilidades es que hay dos tipos de efectos que genera, una es interpartes y otra es erga. Lo normal es que sean interpartes, pero no me quiero meter en más precisiones jurídicas, pero algunas veces puede ser con efectos erga omnes. Y la jueza en ese momento entendió que la decisión tenía que afectar a todos, digamos. Gracias, profesor. Que de hecho después fue revocada, digamos. ¿Está? Bueno. Sí, profe. ¿Cómo? Sí, Clara. No, decía que sí, entendimos. Bien. ¿Alguna duda? Ninguna. Quedó más o menos en amplios parámetros el derecho constitucional, lo que vamos a ver, creo que hablamos un montón de cosas que vamos a ver. Profe, por ahí para cerrar, porque según el chat de la clase hay muchos que ya se perdieron. Creo que lo que dijo, estamos analizando la definición de derecho constitucional de Quiroga Lavie. Sí, claro. Y yo le digo que esa definición de derecho constitucional podemos estar 5 días hablando porque esa definición es todo el derecho constitucional. Eso es lo que de alguna manera quiero mostrar, ¿sí? Que no es solamente un simple concepto, sino que está hablando de las distintas partes del derecho constitucional. ¿Está? Bueno, para la clase que viene, les voy a mandar ahora por WhatsApp una serie de trabajos digo de material, ¿sí? O sea, que tienen que leer sobre el constitucionalismo y algunas otras cuestiones que están sumamente interesantes y nada, para todo aquel que quiera aprender y avanzar en conocimiento, bienvenido sea. De hecho, conmigo cuenten con eso, aquel que necesite materiales sobre algún tema en particular. Yo estoy a disposición para brindar material, porque si hay algo que considero importante es que lean, porque para ser abogado hay que leer nomás. No hay que ser genio, inteligente, ni nada, hay que leer nomás. Leer y bueno, aprobar la materia, ¿no? Pero lo normal sería que si leen, aprueban la materia. No dije que sea lo que vaya a ocurrir, dije que lo que debería ser normal. Muchas veces leen y no aprueban nada. Bueno, hay otros factores que... ¿Cómo se llama precisamente el grupo? ¿Qué grupo? Yo estoy en uno nomás. No sé el otro es un paralelo. El otro de los... Claro, el otro me imagino todo lo que debe circular por ahí. No, todo de la clase. En realidad es un grupo que hicimos para poder compartir técnicas de estudio y demás sin tener que molestar tanto en el grupo donde está usted nada más. No entiendo, siempre me dicen lo mismo. En serio, no hay nada raro, profe. Sí, lo único raro que se dijo fue
Qué buena onda que tiene el profe que hasta sticker nos manda. Les juro que eso fue lo más raro Claro, que eso es la primera clase y después la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta empiezan a decir otras cosas. Después del parcial se acuerdan hasta de la madre de uno. Después del Pero, por parcial, supuesto. Pero estamos acostumbrados, eso no pasa nada. Es parte del show. Profe, Sí. el trabajo práctico es reciente antes de finalizar la primera unidad, ¿verdad? ¿Alguien para responderle a Lara? Cuando terminemos la unidad, cuando termine la unidad. Recién Exacto. estamos Solamente en ahí, el Lara. punto 1 de la unidad 1. Exacto. O sea que falta. Joya. Cuando terminemos la unidad, antes de arrancar la unidad siguiente, que ya vas a darte cuenta cuando terminemos la unidad, tenés que mandar el trabajo. Porque ese trabajo lo que tiene como fin, digamos, hacer una especie de raconto o de compendio o de análisis general, digamos, de toda la unidad que vimos. Que es para que te sirva a vos, digamos, para el momento de rendir. Pero una consulta, ¿es más sobre analizar, digamos, los temas? ¿O ¿Cómo? no tan copiar y pegar, digamos, de lo que leímos en los libros y esas cosas, ¿no es cierto? Nunca es copiar y pegar. Trabajo. No, ¿Cómo? claro. Copiar y pegar no es. Eso seguro que no. Ah, bueno, está. Gracias. Es leer, analizar. Sí. ¿Sería tan amable poder repetir los 3 pasos de la reforma de la Constitución? Sí, declaración de la necesidad de la reforma por parte del Congreso, elección de convencionales constituyentes por parte del pueblo y conformación de la convención constituyente y reforma propiamente dicha. Gracias. Nada. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta. Rosario. Usted dijo que las leyes iban con el Congreso y después dijo otro más que no me acuerdo y que necesita anotar, si me diría. Sonamos porque no sé. Los decretos son del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Sí, Ahí está, muchas gracias. De nada. Profe, recién usted nombró 3 necesidades para poder reformar la Constitución. Va a mandar el medio me quedó... Alguien tiene prendido el micrófono. Hay No sé un quién tiene prendido el micrófono micrófono. prendido, profe. Sí. A mí me preocupa un poquito porque tengo miedo que digan algo mío. Que digan, qué pesado sigue dando. Pero me da A mí como también, profe. me da un poco de temor. Cuando al que debería darle temor al que tiene prendido el audio, pero me da un temor a mí. Pero bueno, no sé quién estaba, si Sala o Le Fabiola. preguntaba si usted recién dijo 3 necesidades para reforma de Constitución y me quedó colgada la segunda. No, eso no son 3 necesidades, son 3 pasos para la 3 reforma. pasos, perdón. La declaración de la necesidad de la reforma por parte del Congreso, la elección de los convencionales constituyentes por parte del pueblo, o sea, por medio del sufragio, y la conformación de la convención. Gracias, profesor. ¿Estamos? ¿Alguien más? Profe, le hago una consulta con el tema esto de la necesidad de la reforma. Cuando se llama la necesidad de la reforma ya se establecen las prioridades que se van a reformar, ¿no? Todo un tema. No tengo una respuesta. Tengo 3 doctrinas y 3 teorías y 20 libros. Ah, bueno, le escucho. Sí. Y 6 reformas. Sí, todo un tema. Cuando veamos reforma lo tratamos porque ese es el punto a tratar. Gracias, profe. Me adelanté entonces. Bueno, nada más. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.